El final de nuestra resistencia al amor. Última parte del capítulo 1. Resistencia. A medida que nos abrimos camino firmemente y nos acercamos más y más a ese punto decisivo, nuestro miedo y ansiedad se intensifican. Hay una vocecita interior, no la serena vocecita del Espíritu Santo, sino la serena vocecita del ego, solo que nos parece muy pequeña y no es muy serena, que nos grita al oído y dice: ¿recuerdas lo que te dije? Da un paso más con este tipo Jesús. Da un paso más en este camino del perdón. Da un paso más hacia soltar tu pasado y tus resentimientos y desaparecerás. Pero no en el corazón de Dios. Desaparecerás en las entrañas del olvido. Serás aniquilado. Ahí es cuando el miedo explota. Bajamos la mirada y recordamos la promesa que le hicimos a nuestros amigos. Aparece la enfermedad, la ira, los resentimientos, las heridas pasadas y las fantasías del especialismo surgen en nuestra conciencia. Todas las cosas que nos han salvado en el pasado afloran y vienen en nuestro rescate. Es muy útil ser consciente de esto para que, cuando suceda, como inevitablemente sucederá, no te sientas culpable ni disgustado. Simplemente di: esto es lo que el libro dijo que sucedería, lo que Jesús dijo que sucedería. Por lo tanto, ahora no debo sorprenderme de que esté sucediendo, y sobre todo no debo sentirme culpable. Después de todo, tengo una mente dividida. Está, por un lado, mi mentalidad correcta, que anhela regresar a casa, que se ha comprometido con este curso y está trabajando diligentemente con él, estudiándolo y sobre todo practicándolo. Pero, por otro lado, también existe mi mentalidad errada, que todavía sigue identificándose con mi ego y con mi yo individual especial. No debe sorprenderme que de vez en cuando este yo de mentalidad errada levante su fea cabeza y comience a susurrarme sus dulces naderías acerca de la ira, los resentimientos, el miedo y el odio, la pérdida y el dolor. Aprende a responderle a tu ego diciendo: ah, sí, por supuesto, eso es. Sé quién eres y ya no tengo que temerte ni sentirme culpable. Aprender a no tenerle miedo al ego es lo que hace que desaparezca gradualmente. A medida que prosigues tu viaje, también ayuda a recordar que no pierdes tu yo inmediatamente. Comienzas a sustituir un yo infeliz por otro feliz. Aprendes a volverte más alegre, pacífico, bondadoso y amable, menos airado, ansioso, temeroso y deprimido. Estos son los sueños felices de los que habla un curso de milagros. Pero eso solo te lleva a ascender la mitad de la escalera, no es la meta última. La verdadera meta es llevarte hasta la cumbre, que es el mundo real. Lo que te lleva hasta allí es reconocer que incluso el sueño feliz es un sueño. Incluso esta figura en el sueño feliz es ilusoria. Aun cuando estoy menos airado e ansioso que antes, estoy más pacífico y bondadoso, todavía no me he identificado con la paz de Dios. Estos son los importantes pasos intermedios hacia el logro de esa paz. Pero no es la paz última. Por eso hay 4 obstáculos a la paz. El cuarto y último obstáculo es atravesar el velo final, que finalmente ni siquiera hay que atravesar. El velo se disuelve, pero tienes que reconocer el miedo que surge a medida que te acercas más y más al velo final y tu resistencia a atravesarlo. Comienzas a tener indicios de que un curso de milagros está diciendo más de lo que creías. Este no es un viaje hacia un sueño feliz, es un viaje a casa. Capítulo 2. Mirar la resistencia. Pregunta: una vez que te enfrentas a la resistencia, ¿simplemente te quedas con ella a su lado? Respuesta: sí. Una vez te enfrentas a la resistencia, te vuelves tan plenamente consciente de ella como puedas. Freud decía que uno de los elementos claves de un tratamiento exitoso es lograr que la persona sea más consciente de la resistencia. Las similitudes entre Freud y un curso de milagros son sorprendentes, tanto en la teoría como en la práctica.
Lo único que necesitas hacer es ser consciente de la resistencia y decir, aquí está de nuevo. Obviamente tengo una mente dividida. No es nada nuevo. En cierto sentido, esta actitud de indiferencia y despreocupación hará posible que finalmente la superes. Lo peor que puedes hacer, y lo último que quieres hacer, es pelear contra tu miedo. No te resistas a la resistencia. Simplemente sé consciente de ella. En Reglas para tomar decisiones, en el capítulo 30, ya en la primera regla Jesús dice, no luches contra ti mismo. No luches contra tu miedo, no luches contra el ego. Cuando lo haces real el error. En la Biblia hay una línea maravillosa. No resistáis al mal. Desde la perspectiva de un curso de milagros, cuando te resistes al mal, lo has hecho real y por lo tanto lo fortaleces. Cuando luchas contra la agresión con agresión o contra el ataque con ataque, tanto si lo haces personalmente o como jefe de Estado, nunca tendrás paz, nunca. Por eso nunca habrá paz en Oriente Medio, en África, en el subcontinente indio, ni en ningún otro lugar. Siempre es el odio luchando contra el odio, la agresión luchando contra la agresión. Ambos lados de todo conflicto están convencidos de que lo que hacen está justificado. El sistema de pensamiento de odio, que finalmente es el sistema de pensamiento de separación y ataque, se refuerza repetidamente. ¿Cómo es posible que puedas deshacer algo que estás fortaleciendo continuamente? La manera de debilitarlo es dar un paso atrás y observarlo. Reaccionar lo hace real. Observarlo dulcemente lo deshace. Hay una sección crucial al final del capítulo 23 titulada Por encima del campo de batalla, poco después de las leyes del caos, que expone el alma del tratamiento que hace el curso del sistema del ego. Estar por encima del campo de batalla significa elevarte a ti mismo más allá del cuerpo, no literalmente, por supuesto, para estar con Jesús en tu mente y mirar desde arriba el campo de batalla del especialismo y los cuerpos del mundo. Observas el campo de batalla y no haces nada más. Dos líneas que cito frecuentemente ilustran este proceso. Una tiene que ver con el perdón, la otra con el milagro. Ambas son prácticamente lo mismo. Ambas aseveraciones están en la parte 2 del libro de ejercicios. Resumiendo sobre el perdón, Jesús afirma que el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Esta es una descripción maravillosa que capta la esencia de un curso de milagros. La espera demuestra paciencia, pues no estoy tan temeroso. Miro la resistencia y no hago nada al respecto. No la juzgo, sino que simplemente la miro. La misma idea se expresa en el resumen sobre el milagro, donde Jesús dice que el milagro contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esta es otra maravillosa descripción. El milagro contempla la devastación. No contempla el amor, la luz ni la paz. No contempla a Cristo ni el cielo. Contempla la devastación, que tiene dos niveles. Primero, la devastación del mundo, el dolor y el sufrimiento que tiene lugar tanto en el ámbito internacional como en el personal. Este primer nivel procede de la proyección de la devastación que hay en nuestras mentes, la cual constituye el segundo nivel. Las mentes están torturadas por la culpa, por no hablar del miedo a que Dios nos destruirá porque nosotros destruimos el cielo. El milagro contempla esta devastación y no hace nada. Es el recordatorio en nuestras mentes de que lo que estamos contemplando es falso. Es la elección de la parte de la mente que toma las decisiones de unirse al Espíritu Santo en el milagro perdonador de contemplar serenamente sin emitir juicio. El milagro o el perdón contempla la resistencia, contempla nuestra identificación con nuestro yo, nuestro miedo al amor y al perdón, nuestro odio, mezquindad, egoísmo, ira, depresión y los guiones de victimización. Contempla todo eso y lo detiene. Observa, espera y no juzga. Contempla y nos recuerda que nada de esto ha tenido efecto alguno sobre la realidad. Nuestra resistencia al amor de Dios no lo ha cambiado. Nuestra resistencia a despertar a nuestro verdadero ser no lo ha cambiado. No ha sucedido nada. El problema es la culpa que sentimos por la resistencia. Lo que constituye el problema es la culpa que sentimos por nuestra decisión de abandonar el amor,
No importa si lo hicimos ontológicamente al principio o si lo estamos haciendo aquí y ahora mismo. Un curso de milagros nos dice que la culpa nos ciega y nos enloquece. La culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla al mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él, y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. La culpa dice que has pecado, te has separado del amor y por consiguiente eres un pecador que merece ser castigado. Pero si das un paso atrás con Jesús y observas lo que está pasando en tu mente, lo cual significa que tienes una relación con Él o el Espíritu Santo, terminas sonriendo dulcemente y diciendo, ¡qué tonterías! Ese es el significado de su afirmación al final del capítulo 27 del texto. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Y saldrás del instante santo riendo, con tu risa y la de tu hermano unida a la de Él. Continuación del capítulo 2, mirar la resistencia. Esta es la dulce risa que proviene de mirar tu resistencia a la verdad, de darte cuenta de cuán tonto es preferir el especialismo en vez del amor de Dios. El próximo paso es perdonarte a ti mismo cuando sientas la necesidad de hacer algo acerca de ello. Te perdonas a ti mismo cuando comiences a sentirte culpable por tu resistencia al amor. Pregunta. Y en caso de que la resistencia se presente en forma de dolor, ¿eres consciente de ella y tomas un medicamento, lo cual es magia? ¿Es el dolor lo mismo que la resistencia? Respuesta: es exactamente la misma cosa. Por supuesto que tomas un medicamento si sientes dolor y por supuesto que llamas a un amigo si te sientes solo. Haces todo lo que alivie tu dolor, pero no lo llames salvación. Llámalo magia. Pero perdónate por utilizarla. Después de todo, hacer cualquier cosa en este mundo es magia. Este libro, el viaje a casa, es magia, porque crees que tiene algo que tú no tienes. El libro al cual se refiere este libro, un curso de milagros, es magia. Perdonarte por tomar magia es lo mismo que perdonarte por preferir el yo mágico en lugar del verdadero ser de Dios. Si estuviésemos totalmente en nuestras mentes correctas, nos podríamos sanar a nosotros mismos con solo recordar a nuestra fuente. Pero si pudiésemos hacerlo tan fácilmente, no estaríamos aquí. Ciertamente no necesitaríamos un curso de milagros. Por eso, perdónate por creer que sigues siendo un cuerpo con necesidades y que sigues sintiendo dolor y placer corporal. Eso no te hace una mala persona, hace que estés loco. Contemplar eso sin juzgarte a ti ni a otros que pueden estar utilizando la magia es la esencia de la sanación. Así es como el Espíritu Santo toma algo cuyo propósito es hacer real al ego, el dolor por ejemplo, y lo invierte para convertirlo en un instrumento de perdón. Puedes aprender a mirar las elecciones de tu ego de enfermarte, emocional o físicamente, y luego tu elección de buscar ayuda mágica para esta enfermedad. Seguidamente puedes aprender a recordarte a ti mismo que esas elecciones no han tenido efecto alguno sobre la realidad. Miras la devastación de tus elecciones, la devastación de tu magia, y te recuerdas a ti mismo que lo que estás viendo es falso y que no ha tenido ningún efecto sobre la verdad. Por eso enfatizo continuamente que en un curso de milagros no hay nada acerca de la conducta. No hay nada en el curso que te diga que algo de lo que haces o no haces sea correcto o incorrecto. Un curso de milagros solo habla de cambiar tu mentalidad, lo cual significa cambiar tu maestro. Cuando elijas a Jesús y te relaciones con Él más y más, caminarás con una dulce sonrisa en el rostro. Incluso cuando estés pasando por experiencias del ego y aun cuando las personas a tu alrededor estén pasando por las suyas.
tendrás esa dulce sonrisa que no permite que la decisión a favor del ego sea más real de lo que ya la has hecho. No la refuerzas, solo la miras. Esto es esencial y no puede decirse demasiado a menudo. Por otra parte, vigila la tentación de utilizar el mirar a tu ego con Jesús como un medio de darle gusto a tu ego. Esta es una tentación común. Terminas diciendo, está bien si estoy disgustado contigo y te odio, porque lo estoy mirando con Jesús. Está bien si tomo este cuchillo y te doy una puñalada, porque lo estoy mirando con Jesús. Por lo menos sé que estoy proyectando conforme empujo la hoja y te atravieso el corazón. Desgraciadamente he oído muchas de estas historias de horror, no solo acerca de personas que se apuñalan unas a otras, sino acerca de las distorsiones de la gente con respecto a lo que significa mirar con Jesús. Esto se ha convertido en un medio de gratificar a sus egos, con lo cual no están siendo honestos consigo mismos en lo relativo a reconocer cuánto disfrutan de su vida y especialismo. Parte integral del proceso de mirar a tu ego con Jesús es comparar los dos estados, el estado del ego en que estás y el estado al que renuncias al elegir al ego. En otras palabras, si airadamente abrigo resentimientos contra ti, no experimento la paz de Dios, ni puedo experimentarla si consiento o me deleito con mi relación de amor especial contigo. Es importante que incluyas este paso en tu proceso porque si no experimentas el costo que tiene para ti estar con tu ego, no te sentirás motivado a abandonarlo. Puede que te conviertas en un experto en mirar a tu ego con Jesús, pero desgraciadamente, dentro de 50 años, descubrirás que sigues estando en tu ego. Es inevitable si no te has permitido sentir el punzante dolor que resulta de rechazar su amor y paz, y en su lugar aceptar el pobre sustituto del especialismo que un curso de milagros describe. Tanto como puedas, lleva ambos estados a tu conciencia. Contrasta el estado de la paz del ego, que es falsa, con la verdadera paz de Jesús. Podrás saber cuál es cuál, porque en la paz de Jesús no se excluye a nadie, todos son parte de ella. En la paz del ego solo se les permite entrar a los tipos buenos, a los que satisfacen tus necesidades. Esa es una manera infalible de saber la diferencia, incluso cuando eliges al ego, cuando te encanta excluir y odiar. Puedes ser consciente de que estás tan loco que estás eligiendo contra la paz de Dios y diciéndole a Jesús que no quiere su amor a su alrededor. Si por lo menos puedes mirar lo que estás haciendo y aquello a lo que estás renunciando, le estarás permitiendo entrar por la puerta de atrás, porque mirar sin juicio significa mirar con él. He dicho en el pasado que, hasta que no te sientas realmente con náuseas con respecto a tu ego, jamás estarás motivado para renunciar a él. Pero eso no significa que tienes que volverte masoquista. La meta no es experimentar dolor ni estar enfermo. No obstante, viéndolo de manera realista, lo único que te motivará realmente para soltar tu ego es que te sientas completamente harto de él y que te vuelvas plenamente consciente del dolor que resulta de elegir el odio y la separación. Ese es el significado de estas líneas que aparecen al principio del texto. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Otro pasaje relevante aparece al principio del alumno feliz, donde Jesús dice que el Espíritu Santo necesita que seas consciente de tu desdicha. Tú que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer, en primer lugar, que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Es sorprendente el hecho de que esta sección se refiere al alumno feliz, lo cual significa que no puedes ser un alumno feliz hasta que primero te des cuenta de cuán desdichado eres. Si eres feliz, estás en paz y satisfecho con tu vida, un curso de milagros no es para ti. Hay muchos otros caminos espirituales, especialmente contemporáneos, que apoyarían eso.
Este, sin embargo, es un curso cuyo propósito es enseñarte cuán desdichado eres en este mundo, identificado con el sistema de pensamiento del ego. De lo contrario, no habría motivación para que lo abandonases. Si el mundo funciona para ti, ¿para qué querrías mirar a tu ego? ¿Para qué querrías mirar tu culpa y odio? Sin embargo, sí estarás motivado si eres consciente de que elegir la enfermedad, la separación y el especialismo, el principio de uno o el otro, uno gana y otro pierde, te hace sentir ansioso e incómodo y te produce dolor. Solo en la medida en que experimentes el horror y el dolor de tu decisión sentirás motivación para decir, tiene que haber una manera mejor.